Record to Discord. All right. Pues buenas tardes, gente. Muchas gracias por separar de su tiempo para unirse en nuestro webinar de esta tarde de hoy. Eh, Mi nombre es Manuel Martínez Díaz, soy estudiante de maestría en filosofía aquí en la red graduada, dándole la bienvenida a otra tarde slash noche de investigación en la red graduada. Ahora, para esta tarde de hoy tenemos nuestra investigación, digo, mejor dicho, el webinar de hoy titulada Investigación y Redacción Jurídica, dado por nuestro querido miembro de la red, Adrián Vega. Y, pero antes de proceder al webinar, quisiera ceder la palabra a nuestro director, al doctor Juan Pablo, digo, Juan Carlos. disculpa, Juan Carlos. Se, se, se me equivoqué o mezclé Juan una Carlos. palabra o cambié una palabra, pero al doctor Juan Carlos Badi Fantausi, quien Sí, pues, quiere decir unas palabras. sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar y gracias por estar conectados. Yo soy el coordinador de la red graduada y quiero darle pues la bienvenida a esta de uno de la serie de talleres que tenemos para este semestre, todos con unos recursos de especialistas y de excelencia. Recuerde que al finalizar usted va a recibir un certificado de participación que le sirve pues, para sus horas de PA en términos de adiestramiento y que esto están de acuerdo a las certificaciones 147 y 101 de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico. Queremos también mencionarle y extender una invitación a que pasen por Red Graduada. Estamos en el segundo piso de la Biblioteca Lázaro. El horario es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 9 de la noche, viernes de 8 a 4 y sábados de 9 a 4 de la tarde. Allí contamos con unas salas las cuales usted puede utilizar para, como sala de estudio, sala de reuniones, si tiene entrevistas, grupos focales. También contamos con una serie de equipos que como estudiante graduado usted puede solicitar, ¿verdad? Y pedir prestado. Allí con los estudiantes pues puede hacer esa gestión. Y entonces damos paso a este webinar en esta ocasión con el recurso Adrián Vega. Él forma parte de los estudiantes de PEAP de la red graduada. Así que agradecemos su participación colaborando en este webinar. De igual manera damos las gracias a Manuel Martínez, que va a ser el moderador. Por último, extiendo el agradecimiento al resto del grupo de PA, ¿verdad? Que es Manuel Ocasio, Talía Ortiz, Rocío Rivera, Amanda Torres y Nair, ahora se me fue el apellido de Nair, pero Anaí también, ¿verdad? Así que ese es el grupo que les va a estar allí recibiendo en Red Graduada. Así que muchas gracias y los dejo entonces ahora con Emanuel y con Adrián. Muchas gracias por tu palabra, doctor Juan Carlos. Y ahora cedemos con nuestro recurso, el estudiante Adrián Manuel Vega Reyes, pero primero queremos o quiero introducirle de quién es nuestro recurso de esta tarde slash noche de hoy. Y entonces su biografía dice así. Adrián Manuel Vega Reyes es un estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, con un bachillerato en ciencia política de esta misma institución. Funge además como director asociado de la revista jurídica de la Escuela de Derecho. Y ahora, sin más anticipación, por favor, denle la bienvenida a nuestro recurso de hoy, al estudiante Adrián Vega, quien le queremos dar las gracias por esta iniciativa y pues de seguro este webinar muy interesante. Adrián, te cedo la palabra. Saludos a todos y todas que están aquí presentes. Agradezco a la regraduada por haber dado el espacio para poder hacer esta presentación. Como parte miembro de la Junta Editora del volumen 95 de la revista jurídica de la Escuela de Derecho, intencionamos
a principios de nuestra formación en este año, poder salir de la escuela de Derecho y ofrecerle a la comunidad graduada y a la comunidad estudiantil de la escuela de Derecho y también a a la comunidad estudiantil de la Universidad de Puerto Rico estos recursos que entendemos son esenciales para la redacción y también la citación dentro del ámbito jurídico. Entendemos que cada programa graduado puede utilizar su propio estilo de citación, como por ejemplo APA, MLA, Chicago, etcétera. Dentro de la Escuela de Derecho, a nosotros nos familiarizan con dos tipos de estilos de citación mayormente, a saber, el Blue Book o en nuestro caso, dentro del sistema de derecho de las escuelas de derecho en Puerto Rico, el Manual de Citación Uniforme. El manual de citación uniforme tiene la particularidad de que lo comparten las tres escuelas de derecho aquí en Puerto Rico. Hay unas pequeñas diferencias que el propio manual en las primeras páginas dispone sobre cómo estructurar el artículo a ser publicado en la respectiva revista. No obstante, la mayoría de las reglas se comparten y se mantiene, como mismo sugiere el nombre, un sistema uniforme para poder llevar a cabo la edición y citación de estos escritos legales. Con eso, y dándole la bienvenida a este taller de citación, me gustaría comenzar con un cuestionamiento que consiste de tres pasos para identificar cuál va a ser el sistema y el formato de citación que se requerirá dentro del ámbito legal. Ah, hay diferentes escritos legales que se pueden hacer, desde mociones hasta cartas al cliente, memorandos legales para los cuales estudiantes de primer año en la Escuela de Derecho tienen un curso que dura un año completo. Y luego tenemos los artículos académicos. Los artículos académicos es lo que la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico publica. En ese Adrián, sentido, sí, con permiso, no se ve la presentación por si acaso. no se ve. No, déjame- Gracias. Verifico qué está pasando. Ahora sí se ve. Ahora Sí. sí, Mm. Perfecto, disculpa gracias. la interrupción. No hay problema. Como les mencionaba, están estos tipos de documentos que se pueden llevar a cabo en el ámbito legal: cartas, mociones, memorandos o artículos académicos. Dependiendo del documento que se vaya a realizar, es el tipo de citación que se hará. Por ejemplo, si yo voy a hacer un artículo académico dentro de la escuela de derecho, yo puedo o utilizar citación dentro del texto, que es parecido a un APA, por ejemplo, o citación a base de notas al cárcel o footnotes. Y a partir de esa forma de citación, uno escoge cuál va a ser el manual de citación que va a utilizar para precisamente poder citar correctamente en dicho documento. En nuestro caso, por lo menos en el día de hoy, vamos a estar discutiendo el manual de citación uniforme, como les mencioné, utiliza la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y las otras dos escuelas de Derecho en Puerto Rico. En la práctica ha sido mi experiencia en los internados que he podido hacer en estos últimos 2 años, que no necesariamente hay un estilo uniforme de cómo citar estos otros documentos legales. Diferentes prácticas, diferentes espacios pueden variar. A veces se utiliza la citación dentro del texto, a veces se utiliza la citación con notas al cárcel. Lo cierto es que para mantener la uniformidad en el ámbito académico, sí referimos a este manual de citación uniforme para efectivamente poder citar y publicar en ese cuerpo. Aquí les doy dos ejemplos de cómo se ve la citación que se lleva a cabo dentro o en el texto mismo y la citación en forma de nota al cárcel. Aquí pueden ver un escrito del profesor Efrén Rivera Ramos, que de hecho se publicó en la revista jurídica, donde la citación que se utiliza es nota al cárcel. Y aquí pueden ver cómo se ve ese tipo de citación
está siguiendo estrictamente las disposiciones y reglas del Manual de Citación Uniforme. Por otra parte, aquí pueden ver citación en texto que no está regulado por el manual, pero igual se puede utilizar a base del Blue Book. El Blue Book dispone para que pueda hacerse este tipo de citación. Se identifica entonces cuál es el manual de citación que va a necesitar en su escrito. Otro propósito para este taller que estamos ofreciendo en el día de hoy es para la estudiante que esté interesada en poder llevar a cabo un escrito jurídico o que le interesase poder publicar en la revista jurídica, sepa de antemano cuáles son esas reglas y cuáles son esas aplicaciones mínimas al estilo de citación que un volumen determinado puede evaluar para decidir si publica o no un artículo. Entonces, que haya cumplimiento con las reglas básicas de este manual de citación uniforme, que es el que se utiliza en la Escuela de Derecho, puede incidir en esa determinación. Aquí pueden ver, este es el manual que utilizamos, que está disponible en Internet, cuestión de que puedan acceder el enlace o en el mismo Google pueden poner manual de citación uniforme y les aparece. Y está en versión PDF también que pueden descargarlo. Lo bueno de tenerlo en PDF es que con Control Find, por ejemplo, u otra alternativa dentro de su dispositivo electrónico, pueden buscar palabras clave o preguntas claves que tengan sobre una forma de citar y lo pueden identificar fácilmente en el manual. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se ve el Blue Book. Es creado por el Harvard Law Review, Columbia, University of Pennsylvania y Yale. El libro de citación más usado en los Estados Unidos y en gran medida también aquí en Puerto Rico se utiliza. Hay profesores y profesoras que en su curso de investigación y redacción exhortan al estudiante a que cite según el Blue Book. Y en caso de tener una duda en cuanto a cómo citar, pueden recurrir también al Blue Book, nuestro propio manual de citación uniforme que se utiliza en Puerto Rico las tres escuelas de derecho. Ciertas reglas remite al propio Blue Book, porque en gran medida el manual de citación uniforme sale o toma inspiración en varias de las disposiciones del Blue Book. Importante a la hora de redactar, ¿verdad? Este aspecto de la redacción que estaré compartiendo en el taller de hoy. ¿Cómo uno comienza a redactar un escrito legal? Es la pregunta, ¿no? De partida que se hace el estudiante o la estudiante, el profesional o el interesado o interesada en derecho. Nosotros, dentro del ámbito jurídico, entendemos que hay dos tipos de fuentes. Están las fuentes primarias y están las fuentes secundarias. Entonces, ¿qué componen estas fuentes primarias? En esencia, las fuentes primarias consisten de la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Estados Unidos para asuntos federales, las leyes locales y las leyes federales, como los LEPRA y USC, que les explicaré prontamente qué son, los casos, o sea, la jurisprudencia es fuente primaria, y las reglamentaciones o material administrativo es considerado fuente primaria en derecho. Luego, como fuente secundaria, tenemos material legislativo, por ejemplo, los proyectos de ley. Tenemos documentos de caso también, como mociones, órdenes de la corte que le hace a las partes. Y también material secundario es libros, tratados, nuestra propia revista jurídica, cuando publica un artículo académico, ese artículo académico es un material secundario que a su vez puede ser citado en casos, por dar un ejemplo. Esto es importante porque si bien el manual de citación uniforme dispone reglas de citación para cómo se citan todos estos tipos de fuentes, distingue la fuente primaria de la fuente secundaria el poder que tiene al crear derecho, por ejemplo, o al insertarse en derecho. En resumidas cuentas, las fuentes primarias tienen un poder vinculante, obligan, de modo que cuando yo estoy redactando y estoy, por ejemplo, redactando un artículo académico o una moción o una carta, por ejemplo, un documento de litigio, yo citar una de estas fuentes primarias pone en condiciones a que el juez o la jueza
en el foro, administrativo, en el foro correspondiente, para que lo que yo esté argumentando en esa oración tenga fuerza y esté sustentado por una de estas fuentes primarias que obligan en la determinación que tenga que hacer el determinado funcionario o funcionaria. Eso no significa que el juez o la jueza o quien fuere el funcionario a cargo en el foro, no significa que esta persona no haga una interpretación también de esa fuente que se está citando, pero lo cierto es que tiene un poder vinculante y obliga en la determinación. Por otra parte, la fuente secundaria no es que tenga menos valor, pero la fuente secundaria se utiliza para persuadir. La fuente secundaria, entonces, lo que hace es que pone en condiciones al lector o la lectora para que la determinación que tome esté más fundamentada o cuando haya lagunas en el derecho, puede ser y ha sido en muchos casos incluso del Tribunal Supremo, que utilizan artículos de la revista jurídica, de profesores, profesoras o tratadistas del derecho que han expuesto su conocimiento en este foro y lo utilizan como base para su determinación. Así que, en resumen, las fuentes primarias vinculan, obligan y las fuentes secundarias persuaden. Incluso dentro de estas propias fuentes secundarias, unas persuaden más que otras, pero lo cierto es que tienen ese rol al ser citadas. Entonces aquí les enseño en sus esfuerzos de redacción cuáles son las bases de datos que comúnmente en la escuela de derecho se utilizan y también en la práctica. Pueden referirse a Westlaw o LexisNexis. Ambos son bases de datos muy buenos, pagados. Nosotros como estudiantes en la escuela de derecho, la facultad nos provee con acceso a estas herramientas. No obstante, la comunidad fuera de la Escuela de Derecho puede acceder a estas herramientas si van a la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, les atienden, le indican que tienen interés de hacer una investigación jurídica y le van a ayudar y asistir a que puedan acceder a estas bases de datos. También la biblioteca del Tribunal Supremo, que es pública, pueden ir y pedir una asesoría para que les ayuden a acceder a estas bases de datos y les van a asistir también. Así que el hecho de que no tengan una cuenta o membresía con estas bases de datos no es impedimento para que la accedan. Y brevemente les voy a enseñar cómo se ven. Este es Westlaw. Aquí yo pongo mi información como estudiante. Entonces, para que tengan una idea de cómo funciona esa base de datos. Le damos comenzar una nueva sesión. Y este es el famoso Westlaw. Esta es la base de datos que yo en lo personal más concurro, la cual he utilizado en mis años en la escuela de Derecho y también en los diferentes espacios que he estado. Aquí pueden ver que están los casos, estatutos, que son las leyes, derecho práctico, que muchas veces ayuda a discernir mejor un tema de interés, y las fuentes secundarias como los law reviews o las revistas jurídicas de las diferentes jurisdicciones. Aquí yo tengo la jurisdicción de Puerto Rico ya establecida, pero igual se puede cambiar. Puedes poner que la jurisdicción sea federal, todas las jurisdicciones federales, la de los 11 circuitos, incluyendo también el circuito de DC y el Federal Circuit. También están las diferentes cortes federales, como la Corte de Quiebra, por dar un ejemplo, y tienen las jurisdicciones de los 50 estados aquí, lo cual ayuda a delimitar mejor la búsqueda. Otra cosa que pueden ver aquí es entonces el AI que ayuda en la búsqueda. No obstante, les apercibo de que han salido muchos estudios recientemente sobre la inteligencia artificial alucinando en la búsqueda, de modo que se trata un poco de poder uno entrar, por ejemplo, si uno le interesa investigar la quiebra,
le da Submit y eso hará una búsqueda de cómo se entiende el concepto de quiebra en, en la jurisdicción de Puerto Rico. Estar pendiente a qué es lo que la inteligencia artificial en este caso cita. Dice upside, esto típicamente funciona mejor haciéndole preguntas, no tanto colocándole un concepto. Así que, por ejemplo, podemos ponerle aquí, edit question, cómo funciona la quiebra. O sea, aquí pueden ponerle los acentos también para que... Y en ese sentido, puede que les ayude a hacer una búsqueda más detallada. Le damos unos segundos en lo que eso identifica la fuente. Aquí, en esta barra de búsqueda, es donde uno puede poner conceptos aleatorios que sean del interés de uno al hacer una investigación legal. Supongamos que el tema de interés ahora mismo son una finca y quiero saber cómo, o mejor aún, una declaratoria de heredero. Yo quiero entender cómo funcionan de heredero. ¿Cómo funciona este concepto legal que deviene del derecho de sucesiones? Aquí le cita una ley, la ley de registro de la propiedad inmobiliaria, de cómo funciona la declaratoria de herederos, será emitida por un tribunal. Esta información es la que se termina citando. Y con esta investigación uno entiende mejor qué es lo que se dispone legalmente sobre este concepto jurídico. No obstante, hay más. Si ponemos, por ejemplo, lo mismo, declaratoria de herederos, la propia base de datos nos refiere a casos que trabajen el tema. Por ejemplo, este es un caso, una sentencia del Tribunal de Apelaciones. Como mencioné en la presentación previamente, tenemos que la jurisprudencia es vinculante, es una fuente primaria. Este caso es jurisprudencia. No obstante, dentro de la jurisprudencia, hay casos que obligan y hay casos que persuaden. Los casos del Tribunal de Apelaciones persuaden, mientras que las opiniones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico obligan y crean precedentes, que entonces es lo que en futuros casos o en futuras mociones, por ejemplo, se puede hacer referencia a ese precedente al argumentar un aspecto legal a favor de la parte que uno está representando. Pero basta con mencionar ahora que para que lo puedan visualizar, esto aquí es una fuente primaria y que pueden referir a ella a ver si hay uno del Supremo. No de operaciones, aquí. Rivera versus Registrador. Este caso es de 1952. Este es el tomo, Decisiones de Puerto Rico, y esta es la codificación de Westlaw. Así como uno lo consigue aquí en la base de datos, también puede conseguirlo con esta información, pero con poner esto, uno puede dirigirse directamente en la base de datos. Y si uno entra al caso, va a poder ver una sinopsis que es buena, resume un poco el caso, puede ver quién es el juez asociado o a veces la jueza presidenta, Maite Oronos, que emitió la opinión del tribunal, en este caso el juez asociado señor Cifre, y aquí la opinión completa. Todo lo que ven aquí plasmado es una opinión de la cual luego se puede hacer referencia. Por ejemplo, típicamente comienzan con los hechos, luego de los hechos exponen el derecho y luego de exponer el derecho aplican el derecho a los hechos y culminan con la decisión. Y así pueden luego detenidamente explorar un caso. Esto a grandes rasgos, a ver si termino el AI y la búsqueda.
Esta búsqueda asistida por el AI del propio Westlaw rindió estos resultados. Se trata entonces no de tomar todo esto por cierto, sino de entrar al caso y verificar que esto que nos está nutriendo la base de datos a través de su tecnología de inteligencia artificial realmente eh, sea verificable y sea fehaciente. Así que aquí un poco pudieron ver cómo funciona esta base de datos de Westlaw. Vamos a retornar aquí. El LexisNexis yo no tengo una cuenta, pero igual les muestro cómo se ve. Tienen un free trial que igual pueden explorar esta base de datos de interesarles. Pero al menos con Westlaw pudieron apreciar cómo se hace una búsqueda y en su momento de interesarles, pues pudiesen recurrir a ella. Bueno, volvemos a la presentación. Ahora que tenemos un poco más claro cómo funciona los inicios de un proceso de redacción, de un artículo de algún tipo de material jurídico, ya que también verificamos cuáles son las bases de datos que pueden nutrirnos con las fuentes para poder argumentar en dichos escritos y vimos también cuáles son algunos de esos posibles escritos jurídicos, como un artículo académico, una carta, una moción, etcétera. Ahora voy a profundizar en la otra parte de este taller que les estamos ofreciendo, que es ver las reglas concretamente de citación según el manual de citación uniforme. Ya aquí presumimos que estamos llevando a cabo un artículo académico que usted como estudiante de la comunidad graduada interesa publicar en nuestra revista jurídica y quiere familiarizarse inicialmente con las reglas básicas de citación para que a la hora, cuando usted decida redactar ese artículo académico, pueda aplicar estas reglas y someta de modo que la determinación le pueda ser más favorable a la hora de escoger su artículo. O en general, para que igual, si es de su interés, se familiarice con un estilo de citación que varía del APA, del MLA, de Chicago, y que es el que típicamente se utiliza, pues como les mencioné al principio, en la práctica jurídica y mayormente pues, por disposición en las escuelas de Derecho de Puerto Rico. Así que comencemos. Voy a dar para atrás un poco para que lo tengan de referencia, así es como se ve el manual de citación uniforme. De las reglas más básicas, formato y estilo. La letra que se utiliza, esta es una de las cosas que nos diferencia de las otras escuelas de derecho, la letra que se utiliza en la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es constancia. El tamaño de la letra es 10 y el tamaño de la nota del calce es 8. Ambas son constancia. Utilizamos bastardillas, no utilizamos negrecillas en lo absoluto para hacer énfasis, no bold. La bastardilla es lo que en estos escritos académicos se utiliza para, como mencionaré más adelante, hacer énfasis análogo a lo que se utiliza, análogo del por qué se utiliza el bold en un escrito. Utilizamos versalitas también. Aquí les compartimos que para utilizar una versalita, que no es otra cosa que small caps, es en la Mac Shift Command K y en Windows Shift Control K. Las bastardillas también se utilizan para palabras de otro idioma. Por ejemplo, mortgage es un negocio jurídico distinto a hipoteca. Mortgage es una palabra del idioma inglés, así que se ponen bastardillas. Amicus curia es un latinazgo, así que también se utiliza bastardilla. E igual como mencioné, la bastardilla se utiliza para hacer énfasis sobre algo. Aquí más sobre el formato de títulos y subtítulos. El encabezado se compone de tres partes: el título, el tipo de escrito, que es un artículo, y el autor. El título va todas en mayúscula con bold. Artículo
y centralizado y en versalita, y el nombre del autor o la autora en versalita. Los subtítulos comenzarán con números romanos, como pueden ver aquí, en letra mayúscula y en versalita. También irán ennegrecidos. Las secciones, por otra parte, que no tenemos un ejemplo aquí, pero sí en el próximo slide, irán en bastardillas, sin estar ennegrecidas, y tampoco se usa versalitas aquí. Las subsecciones van normal, sin bastardilla, y también con la primera palabra en mayúscula, lo demás en minúscula. Lleva una introducción y lleva también una conclusión. Todo el texto va con un interlineado de 6 puntos, que eso es una opción, básicamente la Mac lo ofrece dentro de Paragraph. Uno puede escoger ese interlineado. ¿Cuál es el formato correcto de las notas al calce? Aquí es donde se pone pues ya más interesante, porque entramos en reglas un poco más específicas. El número de la nota al calce siempre se va a colocar o después del punto final de una oración, o después de algún tipo de porción o un signo, mejor dicho, después de un signo gramatical de una porción de una oración. Aquí al final de un punto, en este caso, luego de una coma, iría el símbolo de nota al calce. Todas las notas al calce terminan con un punto. Así que después de las oraciones o el punto final de una oración, hay el símbolo de la nota al calce. Luego de un signo en la oración se pone la nota al calce, y en la nota al calce en sí también se pone un punto al final. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se ve una nota al calce. Y aquí ejemplos de oraciones. Citas directas. Las citas directas son aquellas citas que contienen 49 palabras o menos. El contenido de dichas citas deberá estar entre comillas. Las comillas van al comienzo de la oración y luego al final de la oración, antes del punto. En inglés es distinto. En inglés, las comillas van después del punto. En español, como pueden ver aquí, van antes del punto final. Y luego, el símbolo de la nota al calce, o el número de la nota al calce. El punto al final de la oración se utiliza en las siguientes maneras, como pueden ver en esos ejemplos. Así como se cita directamente, según el manual. Citas indirectas. Básicamente la cita indirecta es parafrasear. Es cuando uno quiere un poco interpretar o recuperar la esencia de lo que el autor o la autora quiso comunicar, pero no exactamente como lo comunicó. No obstante, para ser fiel a la autoría y darle reconocimiento a la autoría ajena, el manual dispone para que se haga este tipo de cita sin utilizar las comillas, pero poniendo una nota, el número de nota al calce después de la cita indirecta. Aquí les damos un ejemplo básico. Típicamente, cuando el Tribunal Supremo emite su opinión, expone de manera resumida los hechos o expone los hechos más importantes del caso. En lugar de uno poner comillas para exactamente replicar exactamente lo que el Tribunal Supremo dijo en su opinión, uno puede resumir los hechos y de esa forma poner, por ejemplo, el Tribunal Supremo aclara la figura jurídica, etcétera, etcétera. Esto es una cita indirecta, pero está citando a la opinión, así que hay que reconocerlo con una nota al calce. Aquí pueden ver también que se puso una nota al calce después del caso, porque los casos se citan, como discutiremos adelante. Aquí pueden ver otro ejemplo. Igual, los casos del Tribunal Supremo, no, cuando se quiere citar alguna parte, no siempre tiene que ser en cita directa. Puede que uno lea alguna parte de la opinión que le resulte interesante y lo quiera comunicar en sus propias palabras, o sea, a palabras, parafrasear. Y en ese caso, pues se utilizaría esta forma de cita y colocar la nota al calce al final. Bien importante. Quizás algunas de ustedes estén familiarizadas con el concepto o lo hayan visto, el concepto del y. En la revista jurídica, ese es el concepto que se utiliza, que no es otra cosa que decir lo que está junto antes de, o hacer referencia a lo que está inmediatamente antes
de esto que estoy citando ahora. Vamos a dar un ejemplo. La ley de hostigamiento sexual. Aquí se cita según las disposiciones del Manual de Citación Uniforme y luego en la próxima nota al calce yo quiero volver a hacer referencia a esa ley. Lo que procede ahí es utilizar id. No voy a repetir lo que está aquí ya escrito, sino que utilizo un id para hacer referencia a aquello que está inmediatamente antes de. Y es importante cuando solamente contenga una fuente. Aquí es solamente una fuente, que es la ley. Si hubiesen dos fuentes, más adelante veremos qué se hace en ese caso. Pero como solamente es una fuente, utilizo el id. Importante, el id siempre va en bastardillas, incluyendo el punto. Aquí pueden ver otro ejemplo. En lugar de una ley, un libro. Y se utiliza id también. Cuando se quiera abreviar en la página, por ejemplo, se utiliza en la P acentuada G punto. Si fuese plural, iría una S ahí. El supra. Hasta ahora vimos que en las revistas jurídicas se utiliza el I. El supra también se admite. ¿Qué es el supra? El supra es interesante porque el supra a su vez goza de algunas excepciones, a diferencia del id. El supra se utilizará para hacer referencia a una fuente citada previamente en el texto, pero que no le precede inmediatamente. Vamos a dar un ejemplo rápido. Efraín González Tejera, X libro en la página 235. Luego, en la próxima oración, quise citar otro libro, pero en la tercera oración, por ende, en la tercera nota al calce, quise citar otra vez al libro de Efraín González Tejera. Por ende, en ese caso no utilizo id, porque no estoy refiriéndome a Luis Rodríguez Rivera. Utilizo supra para hacer referencia a esta nota al calce o a esta fuente que cité previamente, pero que no fue la justo inmediata a la nota al calce número 3. Así que lo que va es los dos apellidos del nombre del autor o la autora, González Tejera, supra en bastardillas, la nota al calce que por primera vez se mencionó esa fuente y en la página tal. Una de las excepciones, el supra no se utilizará para citas de casos ni a citas de leyes. Así que si volvemos al ejemplo anterior, si por ejemplo en la nota al calce número 3 yo hubiese querido citar la nota al calce número 1, yo aquí no puedo utilizar supra, porque la ley goza de una forma corta aparte. Los casos, no hay un ejemplo, pero los casos tampoco, para los casos tampoco se utiliza supra, y eso lo veremos más adelante. Infra. El infra puede ser un concepto que también hayan visto en otros estilos de citación. En la revista jurídica y según dispone el manual de citación uniforme, no se utiliza el infra. Punto. Pero igual se lo compartimos aquí para que lo tengan de referencia. El infra típicamente se utiliza para decir que a esta fuente yo estoy haciendo referencia en otro punto más adelante, o sea, posteriormente en el texto. Se utiliza para citas de fuentes secundarias como libros, artículos, etc. Pero no se utiliza, así que no se preocupen por esa regla. Importantísimo, porque esto tiene mucho que ver con la honestidad académica que uno lleve a cabo al citar directamente a una idea ajena, a un autor o una autora, o un caso, por ejemplo. Siempre que uno quiera modificar una cita directa, lo cual se puede hacer, es muy importante que se muestre, se le muestre al lector que esa alteración en efecto ha tomado lugar. ¿Y cómo se hace? Toda alteración que se quiera hacer en una cita directa, según dispone el Manual de Citación Uniforme, se hará utilizando corchetes. Aquí pueden ver un ejemplo donde se quiso citar directamente a Puig Brutal y se le puso en minúscula la S. Cambiar, alterar de cualquier forma el contenido de la cita directa se hará constar a través de la corchete, así sea que le estés cambiando la letra de mayúscula a minúscula. Incluso si en la cita directa hay un error gramatical,
o un error ortográfico, los errores gramaticales y ortográficos no se corrigen a la hora de citar directamente, sino que se les coloca un SIC en corchetes y en bastardilla al lado del error. Precedente está mal escrito. Precedente se escribe correctamente solamente con la C. Aquí está SC, por ende se pone SIC en bastardilla para dejarle saber al lector que esto está mal escrito. Alteración aquí, por ejemplo, la confianza pública en el sistema depende de la transparencia y fiscalización de la gestión gubernamental. Aquí el autor del escrito quiso colocar capitalista. Esto es muy importante porque ya eso es una interpretación, una alteración interpretativa que está haciendo el autor del artículo sobre esa oración que está sacando a su vez de otro autor o autora. Pero si se fijan, poner capitalista aquí cambia por completo o le da una connotación distinta a la oración y eso tiene que ir en corchete. Una alteración que se está haciendo incluso en mensaje, lo que se quiere comunicar, se admite en la revista, en la forma de citación se puede hacer, pero es importante destacarlo con los corchetes. Y por ejemplo aquí de esta manera los contratantes estarán protegidos, protegidas, etcétera. Son alteraciones que también se dejan saber para cambiar de singular al plural. Hablemos brevemente de las citas en bloque. Las citas en bloque son aquellas citas que contienen, citas directas que contienen 50 palabras o más. Las citas directas que mencionamos previamente contienen 49 palabras o menos. Aquí es 50 palabras o más. Se prepara un párrafo aparte. Todo esto se lo voy a explicar visualmente. Aquí. Se prepara un párrafo aparte. Se ensanchan las esquinas a 1,27 centímetros en cada lado, que no es otra cosa que 0,50 pulgadas. Se utiliza espacio sencillo, no lleva comillas, como pueden ver aquí. La nota al calce va justo después del punto que culmina la cita directa y se hace una frase introductoria que culmina con 2 puntos para comenzar esa cita en bloque. Dentro de las notas al calce se pueden hacer también comentarios explicativos. Por ejemplo, cité un caso, Pueblo versus Lebrón, del tomo 108, DPR, la página 324, que este número de aquí representa, y ahora que llegamos al DPR, se los puedo mostrar en la cámara. Aquí pueden ver un tomo de un DPR. Esto es una recopilación de los casos, aquí dice del 1919, que se resolvieron en un término y se publicaron en esta colección, conocida como el DPR. Los DPR se consiguen en las bases de datos, como les mencioné, pero físicamente también pueden acceder a los casos. Así que DPR es esto. 108 es el tomo, la página en que comienza el caso dentro del tomo y la página específica que se está citando y la fecha del caso. Entonces, en esta nota del calce se quiso hacer un comentario explicativo que se admite y los comentarios explicativos se harán entonces abriendo un paréntesis. Se comienza con el comentario explicativo, se comienza con un verbo y el verbo estará conjugado en gerundio. Así que, por ejemplo, incorporando en Puerto Rico el criterio rector, básicamente este comentario explicativo está diciendo algo sobre el caso. Y el autor o autora quiso aquí mencionar que este caso es incorporando en Puerto Rico el criterio rector de expectativa razonable a la intimidad. Así que en las notas del caso se pueden hacer comentarios explicativos. En las notas del cárcel también se pueden poner citas directas, que no es otra cosa que seguir las reglas que ya hemos mencionado previamente, abriendo los corchetes. Se abre paréntesis, corchete, cita directa, se cierra corchete, se pone paréntesis y punto al final. Citas en bloque en una nota al calce. También en una nota al calce se puede poner una cita en bloque. ¿Qué se hace ahí? Lo mismo que mencionamos ahorita. Se pone la frase introductoria, la cita en bloque según las disposiciones que mencionamos y luego se menciona el caso de donde sale esa cita. Tomo, libro DPR, página en que comienza el caso dentro del DPR
y la página específica de la cual se está sacando la cita. Se pueden hacer omisiones. Las omisiones nuevamente responden a la honestidad académica que se hace cuando uno quiere tomar una idea ajena o citar a un autor o una autora para dejarle saber al lector o la lectora que uno está haciendo una alteración en la oración. En este caso, estamos omitiendo algo de lo que se dice en la cita directa. Las omisiones van dentro de la oración, se utilizan 3 puntos, habrá un espacio dentro de cada punto y se cierra en corchete. También pueden haber omisiones al final de la oración. Cuando se omite al principio de una oración, nunca se colocarán puntos suspensivos, sino que se hace una corchete, se cambia si es de mayúscula a minúscula y con eso se da a entender que está comenzando una cita por otra parte de la oración que no es el inicio de la oración, de donde se está sacando la fuente primaria o secundaria. El BAC también se utiliza en la revista, así que ya mencionamos id, supra y ahora BAC. El BAC va en bastardillas y el BAC a veces se abusa de él como queriendo decir BAC literalmente ver. El autor le dice al lector véase o vea, en este caso, este libro. El BAC en la revista jurídica no cumple ese rol. El BAC más bien lo que busca es una inferencia lógica de aquella fuente que se está queriendo citar. Es básicamente diciéndole al lector que lógicamente se puede inferir de esa fuente eso que yo estoy argumentando en mi texto. Pero no le estoy diciendo al lector ver, o sea, ve tal cosa. No va por ahí. También en la nota al calce, según el manual, se le indica al lector o a la lectora que se está aplicando un énfasis. Mencioné bien al principio que para hacer énfasis se utiliza bastardillas. Cuando de una cita uno quiere enfatizar algo, una cita directa, por ejemplo, o de una cita indirecta también, cuando se quiere enfatizar no se utiliza bold, no se ennegrece esa parte de la cita, sino que se coloca en bastardillas. Y luego en la nota al calce se dice énfasis suplido dentro de un paréntesis. Así que le están notificando al lector que el énfasis es de uno como autor o autora del escrito y no de la fuente original. Ahora bien, si de la fuente original misma sale que ya está en bastardillas o ennegrecidas, por ende se le está haciendo un énfasis en la cita original, pues no hay que decirlo porque sería redundante. Igualmente, cualquier traducción que uno haga se le notifica al lector o la lectora a través de un paréntesis en la nota al calce. Y lo que se coloca ahí es traducción suplida. Hablemos ahora de esas fuentes primarias y cómo se cita en la nota al calce. La Constitución de los Estados Unidos, esto hago la salvedad, son reglas ya bastante específicas que dependiendo de cuál sea la fuente que usted quiere citar, es entonces la regla que utilizará. Así que si a usted no le interesa citar la Constitución, pero sí le interesa citar una ley, pues usted va al manual de citación uniforme y busca las reglas que disponen para cómo citar las leyes. Pero por cuestiones de mostrarle esas reglas que típicamente se utilizan o las fuentes que típicamente se citan, les hago mención aquí de cómo hacer una nota al calce de las constituciones. Constitución de los Estados Unidos, irá en mayúscula la U y la S, seguidas respectivamente cada letra por un punto. Constitución irá en versalitas con un punto después de la T, así que está abreviado. Artículo se abrevia en minúscula, no tiene versalita, lleva un punto. El número romano del artículo que se está haciendo referencia. La sección, hay artículos que tienen varias secciones y hay secciones que tienen cláusula a su vez.
Así que así es como se comparte la nota al calce de la Constitución. Una enmienda también o el preámbulo de la Constitución. Puerto Rico es distinto. Puerto Rico se pone la Constitución abreviada primero en versalita, PR en mayúscula, seguido por el artículo, punto, el número romano y la sección. Las leyes de Puerto Rico. Las leyes de Puerto Rico también tienen una colección que es las leyes de Puerto Rico, los LPR. Yo aquí no les traje un LPR, pero sí LEPRA, que se lo mencionaré más adelante. Pero aquí lo pueden ver en la imagen. Los LPR, son leyes de Puerto Rico, esta colección típicamente contienen las exposiciones de motivos de las leyes y las leyes más recientes también. Y también te identifica pues cuando la ley ha sido derogada. Aquí pues cuando uno quiere citar la exposición de motivos de una ley, se cita el LPR, esta colección, como pueden ver aquí, leyes de Puerto Rico. El año del tomo del LPR, aquí se ve un poco pequeño, pero si se fijan, 1996, por ejemplo, y la página citada, donde se encontró esa exposición de motivos. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se cita el LPR, la ley, el número y la fecha específica en la que se publicó. Algo interesante aquí. Previo al 1991, las leyes se citaban especificando la fecha en que se aprobaron. Luego del 1991, se abrevió todo esto para simplemente poner el número de la ley y el año de su aprobación, sí, quitándole toda esta información del mes y el día. Aquí también pueden acceder en una fuente cibernética las leyes que se han aprobado recientemente. Pueden acceder, por ejemplo, a la Oficina de Servicios Legislativos de Puerto Rico o también Sutra. Se los voy a enseñar aquí, de hecho, para que hagamos el ejercicio brevemente. Sutra, muy bueno porque ahí pueden, el Sistema Único de Trámite Legislativo. En Sutra ustedes pueden conseguir incluso los proyectos de ley y ver el trayecto, procesarle cómo va dentro de la Cámara o dentro del Senado. Así que vamos aquí a legislatura. Vamos a mejor servicio, trámite legislativo. Por ejemplo, medidas de interés que se están buscando recientemente y aquí te muestra fecha por fecha cómo ha progresado esa resolución de la Cámara. Ahora mismo aparece aquí que ya se hizo el texto de aprobación final en la Cámara. No puedo acceder al texto. Voy a dar un ejemplo. Y aquí lo pueden ver. Para adoptar el reglamento que gobernará los procedimientos legislativos, el gobierno interno de la Cámara, etc. Así que ese también es un recurso muy bueno. Y material legislativo, cuando se quiera citar, que se puede citar y hay disposiciones en el manual para cómo citar material legislativo, esta información aquí es importante. Bueno, volvamos a la presentación. Ahora sí, el famoso LEPRA o la famosa ley de Puerto Rico anotado. Y les traje un ejemplo físico de cómo se ve un lepra. En este libro se encuentra dividido por títulos, se encuentran las leyes. Por ejemplo, pueden verlo con detenimiento luego a su tiempo, pero se muestran en determinado título X cantidad de leyes a partir de un año. Entonces aquí lo pueden ver un poco mejor en cuestión de cómo citar un lepra, y también hay otros ejemplos de lepra. En caso de citar leyes utilizando la colección lepra, se incluirá entre paréntesis, por aquí, el número del tomo correspondiente. No hay un punto o entre las letras que resumen las leyes de Puerto Rico anotadas. Así que el lepra, la colección corrida. Y volvemos, como mencioné ahorita, parecido o bueno, sí, con las otras leyes, tienen la ley de hostigamiento sexual
tienes el número de la ley. Como la ley se aprobó en el 2002, se pone, se ahorra la fecha en que se aprobó, sino que solamente se pone el año, así que sería ley número 35 del 2002. Otra vez, ley de hostigamiento sexual, coma, ley número 35 del 2002, coma, el número del tomo del lepra, este que les mostré en la cámara es el título 12, lepra, las secciones en el lepra que se están citando, porque cada ley tiene su propia sección en esta colección, y el año del título, que es el 2003. Así que el título del lepra 2003 recoge la ley del 2002. Y así es como se cita en una nota del cárcel. Importante, la primera palabra del título de la ley irá en mayúscula, lo demás en minúscula, a menos que contengan nombres propios. Cuando hayan enmiendas, también se notifica. Entonces, esto aquí también tiene un ejemplo de un suplemento que les voy a mostrar. Aquí. Los lepras, a su vez, tienen suplementos. Los suplementos, en teoría, lo que añaden son las enmiendas o cosas nuevas que se refieran a las leyes que ya están en determinado título. Entonces, pueden verlo aquí un poco mejor. Ley de donaciones anatómicas, coma, ley número 11, como esta ley se aprobó antes del 91, se pone la fecha de aprobación, 15 de abril de 1974, título del lepra, lepra sin ponerle puntos entre las letras, la sección, que era 731W, la fecha de este título, que fue 1989, y se hace referencia a que esta ley, por ejemplo, que se le quiera notificar que hubo una enmienda, pues se hace referencia en el suplemento, porque la enmienda de esa ley se encuentra en el suplemento. Si la ley ha sido enmendada o derogada, se indica derogada en el 2000, por ejemplo, o enmendada en el 2000, dentro de un paréntesis. La ley de Puerto Rico anotada, en caso de que la sección citada en la forma corta esté enmendada, también. No les he hablado sobre la forma corta, pero prontamente se los menciono. Así que pueden quedarse con que igual en la forma corta se deja saber que se hace referencia al suplemento. Cuando se menciona el título de una ley en el texto, el título de la ley en el texto no es la nota al cárcel, sino que en el texto mismo irá en bastardilla. Aquí, brevemente, cada código tiene su propia forma de cómo ser citado en la nota del cárcel, al igual que cada regla tiene su propia forma de cómo ser citado en la nota del cárcel. Esto ya es una regla bien específica que si a usted le interesa citar un código, por ejemplo el Código Civil de 2020 que está vigente ahora mismo, o el Código Civil de 1930 que está derogado, o el Código Penal, o las reglas de procedimiento civil en sí, se trataría de un ejercicio de uno asomarse al manual de citación uniforme para ver específicamente cómo se debe citar, cuál es la información que se pide. Por dar un ejemplo, el Código Civil de 2020, ese código se abrevia en versalitas, civil se abrevia en versalitas, se pone en Puerto Rico, el artículo abreviado, el número del artículo, el título del lepra, lepra sin punto, la sección, el número de sección y la fecha en que fue publicado. Las reglas de procedimiento civil, EDP con un punto cada una, civil abreviado en versalitas, el número de la regla, el título del lepra, apéndice, nuevamente el número de la regla, la fecha en que se publicó dicho título y el suplemento si se hace referencia al suplemento. Entonces, la jurisprudencia, ¿cómo citarla? Estas de las cosas que también típicamente se citan, aparte de las leyes, los códigos, los reglamentos. Los casos tienen una forma bastante sencilla de citarse y se sigue de esta forma. El nombre de las partes. El nombre de las partes uno lo va a conseguir si utiliza una base de datos en la parte superior. Si va a un DPR, igualmente se hace mención a las partes.
se ponen las partes, en este caso, Asociación de Condominio versus Naveira. Estas son las partes que se encuentran. Típicamente, esta es la parte demandante y esta es la parte demandada. En casos penales, aquí iría el acusado y aquí Pueblo de Puerto Rico. El número del DPR, el tomo del DPR, el número de la página que comienza el caso, la página exacta del caso y la fecha. Nombre de las partes, fuente que se publicó, primera página, año de publicación y a veces, si se quiere citar la opinión de conformidad, pues también se hace. Pueden ver otro ejemplo. El tomo, número, DPR abreviado sin puntos, el número de página que comienza el caso, la página exacta y el año. Vamos, nombre de los casos. Muy interesante también. El nombre es solo la primera de cada una de las partes. Esto a veces crea dudas, porque uno se pregunta si son varios demandantes, ¿qué nombre utilizo? Si son varios demandados o demandadas, ¿qué nombre utilizo? Así que se escoge a la primera, típicamente al primer nombre, como la parte que se utilizará en la nota al cárcel y no se utiliza et al para decir que hay varios demandantes o varias demandantes, sino que solamente se pone el primer nombre o el nombre o apellido y ya con eso basta. Se utilizan abreviaturas como compañía o incorporado y basta con mencionar a una sola de las partes, como mencioné. Aquí pueden ver más ejemplos. Aquí es Pérez Mercado, los dos apellidos de la parte demandante, versus Martínez Rondón, los dos apellidos de la parte demandada. La coma, el número de tomo, DPR que no lleva punto entre las letras, y la página que comienza el caso del tomo, el año. Hay ocasiones donde en los casos ciertos jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico emiten opiniones que pueden ser opiniones concurrentes, disidentes y en sí la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria es lo que obliga, porque la opinión mayoritaria es lo que los jueces o la mayoría de los jueces votaron a favor. La opinión concurrente es cuando una juez o un juez entienden que quieren añadir alguna información u opinar sobre la opinión mayoritaria, así que se añaden y la opinión disidente porque están en desacuerdo con la opinión mayoritaria y quieren exponer sus razones de por qué están en desacuerdo. Pues si uno está citando una opinión concurrente o una opinión disidente o una opinión que sea en parte concurrente y en parte disidente, eso se tiene que dejar saber en la nota del cárcel. Así que aquí sería el pedido de las partes, el número del tomo, DPR, la página que empieza, el año y los dos apellidos del juez asociado del Tribunal Supremo y se indica la particularidad de la opinión o la naturaleza de la opinión, si fue disidente o si fue concurrente. Aquí pueden ver otra, tipo de opinión concurrente. Al principio les mencioné que el Supra tiene sus excepciones y mencioné también que el Supra no le aplica ni a las leyes ni a los casos. Porque las leyes y los casos tienen su forma corta de citación. Aquí vamos a ver ahora la forma corta de citación de un caso. Este es el caso. Estas son las partes. Angueira Navarro versus Junta de Libertad bajo palabra. Coma, el número del tomo, DPR, la página y el año. Cité otro caso, cité una de las reglas de procedimiento civil, cité una ley y para la nota al cárcel número 5 quiero hacer referencia nuevamente a la primera nota al cárcel. Pues ¿cómo hago? No utilizo un id porque no esté inmediatamente antes de esa nota al cárcel. No utilizo un supra porque como mencioné, el supra no le aplica a las leyes ni a los casos. Así que ¿cómo yo puedo citar otra vez un caso que ya cité sin tener que repetir toda esta información? Pues se utiliza la forma corta, que no es otra cosa que poner abreviadamente las partes, solamente se incluye los apellidos de la primera parte, Anguera Navarro, coma, el número del tomo del DPR, DPR y en la página tal que se está citando. No se pone año,
No se coloca este número así en esta versión y tampoco la otra parte. Esta es la forma abreviada, la forma corta de citar un caso. Aquí pueden ver otro ejemplo y una particularidad. La forma corta de las leyes y la forma corta de los casos, como este ejemplo que les mostraré, solamente se utiliza cuando la cita se encuentra dentro de las 5 citas o dentro de las 5 notas al calce previo a la nota al calce que estoy utilizando en ese momento. En otras palabras, en la primera nota al calce hice referencia a Royal Bank de Puerto Rico versus Ramírez, las partes. Y aquí la información pasa una cita, pasa otra, y nuevamente quiero hacer referencia. Pues yo hago un conteo. Yo digo, de la cita 1 a la 2 hay una cita. De la 2 a la 3 2, de la 3 a la 4 3, y de la 4 a la 5 4. Como esta nota al calce cayó dentro de las 5, porque fue la número 4, entonces yo puedo utilizar la forma corta. En este caso, la forma corta de Royal Bank versus Ramírez sería Royal Bank de Puerto Rico, coma, el número del tomo DPR en la página específica. Los tribunales de apelaciones también, como les mencioné, es una fuente persuasiva, dentro de las fuentes primarias que es persuasiva a su vez, y se puede citar utilizando el número de caso que le da el tribunal de apelaciones al caso, las partes, la fecha de la fecha que dispone mejor dicho, que presenta la base de datos, en este caso fue el LexisNexis, el número que ellos le asignan y en la página tal, con un asterisco. Y también la fecha en que se emitió la sentencia. Aquí pueden ver también otros materiales legislativos que se pueden citar, como les enseñé el ejemplo de Sutra, tienen lo que son los proyectos especiales. Déjame ver si aquí puedo mostrárselo mejor. Eh, sí. Ahora sí, se fijan, esto es la información que sería necesaria, que fue una sesión ordinaria, fue la primera, Asamblea Legislativa, el número también, que es una resolución, R de la C.1, es la información que se utilizaría precisamente para poder citar este material legislativo. Proyectos de la Cámara, proyectos del Senado, resoluciones de la Cámara como la que les enseñé, resoluciones del Senado, resoluciones conjuntas de ambos cuerpos legislativos, informes de la Comisión Legislativa, los diarios de sesiones también se pueden citar y efectivamente tienen su forma de citación. Por ejemplo, aquí, material legislativo. Queremos citar un proyecto de la Cámara. Pues sería resumido, proyecto de la Cámara, P de la C, proyecto abreviado P con punto solamente, de la Cámara C con punto solamente, el número del proyecto, la fecha en que se radicó ese proyecto, el número de la sesión ordinaria, que es la tercera, y el número de la Asamblea Legislativa, la 17ª Asamblea Legislativa, y en la página que fue citada. Igualmente los proyectos del Senado, proyecto abreviado, P punto, el Senado abreviado, que es S, proyecto del Senado, la fecha de radicación, el número de la sesión ordinaria y el número de la Asamblea Legislativa. Aquí pues les mencioné lo de Sutra, que pueden accederlo si les interesase poder buscar estas medidas legislativas. También los materiales administrativos se pueden citar y el manual de citación uniforme dispone para cómo citarlos, reglamentos de agencia, órdenes ejecutivas, opiniones del secretario de justicia. Esto es persuasivo, no son fuentes secundarias, no vinculan, pero sí son altamente persuasivos y bueno, vinculan dentro de su foro. Por ejemplo, un reglamento de la agencia es vinculante para la
para la agencia y los empleados que se encuentran en ella y también los procedimientos administrativos que se llevan a cabo dentro de la agencia. Así que doy un poco para atrás, que sí tienen su poder vinculante en esos espacios. Así que vale poder hacer referencia a ello por su importancia. Y aquí pueden ver un ejemplo. Departamento de DACO, de Asuntos del Consumidor, la agencia, el nombre de la agencia, coma, título del reglamento, reglamento de prácticas y anuncios engañosos, el número del reglamento, la fecha en que fue publicado y un enlace para poder conseguirlo, porque mucho de este material administrativo se encuentra en Internet. A ver si tengo una pregunta aquí. No, si alguien tiene una pregunta, en confianza puede interrumpirme. Aquí es un lugar donde pueden conseguir material administrativo. El Departamento de Estado, yo lo he utilizado, es muy bueno. Basta con que pongan el número de la medida o el título o un concepto de la agencia y muy probablemente van a encontrarlo, pues están bastante al día. Y también Microjuris es otro espacio donde pueden conseguir estas medidas. Microjuris se mantiene bastante al día con los reglamentos, etcétera, y noticias de interés para la comunidad jurídica. Bien importante, fuente secundaria que son los tratados, libros. Para citar un libro, nuevamente estas de las reglas de citación que más se utilizan. Tienes aquí que quieres citar el libro de la profesora, autora Erika Fontanes Torres, El Fideicomiso del Caño. En este caso, el nombre completo de la autora iría con sus respectivas letras en mayúscula y en versalita, Erika Fontanes Torres, seguido por una coma. El título del texto del libro, en este caso El Fideicomiso del Caño, iría en mayúscula. Gramaticalmente es conocido que los títulos de los textos, de los libros, empiezan con letra mayúscula la primera palabra y las otras son en minúscula, pero se hace honra a libertad creativa del autor o la autora. Entonces, si el autor o la autora puso en mayúscula su título del libro, pues se replica de esa forma aquí. El comienzo del caño, pues iría en mayúscula y en versalita. La página citada y la fecha. También el manual de estación uniforme dispone para que se haga referencia a los tomos, libros que tienen varios tomos o volúmenes. Así que el número del tomo en número romano, el número arábigo del volumen, el nombre del autor, coma, el título de la colección, la página citada y el año de publicación. El et al le había mencionado que no se utiliza a la hora de citar casos. Pero el et al sí se puede utilizar cuando un libro o un tratado o un artículo de revista tiene más de un autor o una autora. En ese caso, se utiliza, contiene específicamente más de 3 autores o autoras. Si contiene 2 autores o autoras, pues no se utiliza tal, sino que se mencionan a la autora. Pero si contiene más de 3, pues solamente se utiliza el primero, o la primera autora en este caso, Mariana Gómez Rivera, y se utiliza et al. El título del texto que se está queriendo citar, la página específica que se está citando, son importantes para que lo vean aquí. Este número es la página citada específicamente del libro. No la página primera, sino la página del libro que se está queriendo citar. Y entonces, en este caso, esto es un artículo de revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así que aquí iría el nombre del autor, como son más de 3, o solamente 3, pues se utilizaría el et al en versalita y va en minúscula cuando son artículos de revista, en mayúscula cuando son libros. El nombre del artículo, la revista jurídica, el número de la página y el año. Como les mencioné, el et al no se utilizará para citar las partes de un caso. Aquí podemos ver ejemplos más concretos sobre cómo citar
revista o periódico. Para una revista, se utiliza el nombre del autor, Carmelo Delgado Cintrón. Se pone el título del artículo de revista, Derecho y Colonialismo, la trayectoria histórica del derecho puertorriqueño, coma, el volumen de la revista, en este caso fue de nuestra revista, de la Universidad de Puerto Rico. Rev, JUR van abreviados a revista jurídica, va en Versalita Rev y JUR también, UPR. La primera página en donde aparece dentro de la revista el caso y la página citada y el año. Las revistas en inglés tienen su particularidad. Se pone aquí haciendo referencia al Blue Book el nombre del autor o la autora, el nombre del, ¿cómo está titulado? El artículo, la fuente de la que sale, que en este caso fue Vanity Fair, el mes, el año y en qué página. Aquí las fuentes electrónicas también, esto es una regla en la cual se profundizó. Yo formé parte del comité de trabajo que editó y, valga la redundancia, y trabajó para una nueva edición del manual de citación uniforme. Este año, ya desde el año pasado, está en vigor la segunda edición del manual de citación uniforme. Y cuando formé parte de ese comité de evaluación y de trabajo para la segunda edición, trabajé en gran medida esta regla. Así que se buscó en mayor medida poder darle más alternativas al autor o la autora que estuviese interesado o interesada en citar alguna fuente electrónica, formas de cómo hacerlo. Porque antes las reglas eran un tanto escuetas en ese sentido y quisimos amplificarlo dentro del propio manual de citación. Así que aquí pueden ver una forma de las más comunes que el artículo de alguna revista lo encontré en una página determinada del internet. Así que se pone el nombre del autor o la autora, una coma, el título del escrito en bastardillas, la coma. Entonces, en versalitas, el lugar de internet donde se sacó. En este caso se sacó de derecho al derecho. Entre paréntesis, la fecha de publicación de ese artículo, coma y el enlace de la página de internet donde se consiguió esa publicación. Si no tiene una fecha que sucede mucho, no hay ningún problema. Ahí lo que se hace es que igual se pone autor, autora, en bastardilla el título de la publicación, de donde se sacó, en este caso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el enlace y luego, entre paréntesis, qué día se hizo la última visita. En este caso, por ejemplo, yo como autor visité esa fuente o ese enlace hoy mismo, 11 de septiembre de 2025. Por ende, yo pondría última visita 11 de septiembre de 2025, fue cuando la visité. Hay veces que conseguimos formato PDF, las versiones exactas o copias exactas del libro en internet, pues igual se hace referencia a ello y ahí pues se busca un poco remitir al lector o a la lectora de qué lugar se está sacando el libro. Así que en este caso, o la revista, el artículo de revista, en este caso sería el nombre del autor en versalita, coma, el título del escrito del texto en versalita, la página, el año, coma y el enlace de donde se sacó esa cita. Aquí hay algo bien, bien chévere que se llama el citaception, como le llamamos dentro de la revista el citaception, que es cuando dentro de una nota al calce yo quiero hacer referencia a la cita que esa nota al calce hace referencia. Suena un poco confuso, se lo explico mejor ahora. En otras palabras es, dentro de este ejemplo, por ejemplo, en este caso, Pueblo versus Acosta, con la información que ya hemos discutido, número de tomo, DPR sin punto, página que comienza el caso dentro del DPR, la fecha entre paréntesis. En este caso, el Tribunal Supremo citó a Francisco Muñoz Conde.
Y yo quiero citar la parte en que el Tribunal Supremo citó a Francisco Conde. Pues, ¿cómo hago? Yo voy a poner en la nota del cárcel que esta nota o esta referencia en la página 14 es citando a Francisco Muñoz Conde. En otras palabras, estoy diciendo, encontré que en el caso de Pueblo versus Acosta, el Tribunal Supremo citó a Francisco Muñoz Conde. Pero quiero poner que esa cita salió de aquí. Pues se pone citando a. Y es un citaception porque es una cita dentro de una cita. Y más o menos por ahí va el famoso citaception. Importante mencionar que el manual de este uniforme dispone para que se añadan detalles sobre las publicaciones de libros como ediciones. Así que se puede poner 13ª edición, por ejemplo. Hay otras reglas importantes provistas por el manual que de a usted como autor o autora interesarle puede verificarlas como disertaciones y tesis. A la regla número 17.1 dispone para cómo llevarlo a cabo. La entrevista en la 17.1.b, discursos, ponencias, working papers, películas, podcasts. Todas esas cosas están reguladas en el manual de citación uniforme y de interesarle a usted citar una de estas fuentes, pues tiene una forma de cómo hacerlo. El manual de citación uniforme también tiene una guía de consulta rápida que usted puede verificarla, entiendo que es de las primeras 10 páginas en el manual, que si usted, por ejemplo, le interesa citar la Constitución, pues tiene la forma de cómo hacerlo, es una guía rápida para no poder hacer referencia a ella y no tener que necesariamente buscar página por página en el manual, aunque les mencioné que el manual se puede encontrar PDF en internet, que bastaría con darle Control Find para encontrar cómo citar determinado material o fuente jurídica. Así que con esto culmino nuevamente en nombre de la revista jurídica, particularmente el volumen 95, del cual formo parte como director asociado junto con la junta editora que a inicios de nuestro proceso de concretizar cómo percibíamos el volumen para este año académico 2025-2026, entendimos que queríamos a una revista jurídica que también le proporcionara talleres de citación y de capacitación, tanto en la redacción e investigación jurídica como la citación también según el manual de citación uniforme a la comunidad graduada más allá de la escuela de Derecho. Y entendemos que pues es algo importante porque no solamente está el interés de la comunidad graduada por querer citar, por ejemplo, alguna ley o algún caso o querer investigar este punto por intereses también personales legales que uno pueda tener y quisiera tener un punto de partida. Siempre se recomienda, claro, asesorarse debidamente con algún profesional del derecho, abogado o abogada, licenciado o licenciada que le asista a atender su inquietud. Pero en el ámbito académico de investigación, pues queríamos poder también proveerle estas estrategias a estudiantes que les interesase, ¿verdad? La investigación jurídica. Y pues de ahí que hiciésemos este taller y que quisiéramos poder llegar a esta comunidad. Así que de parte del volumen 95 y de la Junta Editora le damos las gracias por haber formado parte de este taller. También a la red graduada por habernos recibido y habernos provisto con este espacio que encontramos muy acogedor y una plataforma excelentísima para poder llegar a la comunidad graduada. Es una iniciativa sumamente importante y le agradezco los esfuerzos pues, a mi equipo de trabajo en la red graduada y también al doctor Badi Fantausi que ha hecho todo esto posible y que vez tras vez también procuró porque este taller de citación sucediese y se le extiende las gracias también al profesor. Así que sin más, si tiene alguna duda o pregunta, este es nuestro correo. Estamos bien activos, estamos pendientes a cualquier pregunta, consulta que tenga
sobre el proceso de querer publicar un artículo que tenga preparado para la revista jurídica o que quisiera o tuviese intenciones de poder publicar en la revista jurídica o cualquier duda también que tenga sobre la institución, sobre la revista jurídica y que quieran entablar conversación con nosotros, la junta editora. Y les digo unas fechas importantes, hasta el 1 de noviembre, de este 1 de noviembre de 2025, está abierta la convocatoria para someter artículos de tema libre que tengan que ver pues, sobre algún ámbito del universo jurídico, tanto local como internacional. Y también tenemos unas líneas editoriales que están corriendo ahora mismo, una versa sobre los pesos y contrapesos, las políticas públicas que se están estableciendo a nivel local e internacional, particularmente con un enfoque en la rama ejecutiva y cómo esta política pública incide en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y también sobre promesa, una pregunta sobre cómo nos encontramos, cómo el pueblo de Puerto Rico se encuentra a 10 años desde la llegada de promesa y pues por consecuencia también la Junta de Supervisión Fiscal y cómo ello ha incidido en la autonomía, en la austeridad también y en la vida digna del pueblo. Así que buscamos reflexiones si tienen alguna sobre ello, con un matiz legal que quisieran proveerle. También esas líneas editoriales están disponibles y le damos la bienvenida a esos escritos que puedan presentarnos. Así que, sin más, nuevamente les doy las gracias y que tengan una linda tarde. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esa interesante webinar que en realidad muy densa, pero muy rica. Sí, gente, sí, alguna, y sobre todo muchas gracias tanto a ti como a la audiencia que nos acompañaron en esta tarde de hoy. Si tienen dudas o preguntas, pueden levantar sus manos y entonces de esa manera le puedo pedir que se puedan unmute para que puedan preguntar su pregunta de manera vocal o si prefieren hacer la pregunta por medio del chat, pueden hacerlo ahí. Em, si hay dudas, preguntas, no hay como que prisa. Eso sí, yo por lo menos aprovecho mientras haya, haya gente pensando en sus dudas, a preguntarte varias dudas, Adrián, si es posible. Claro que sí. Te quería preguntar, uno de mis intereses del webinar es yo pienso que es bien chévere que nosotros los académicos podamos expandir horizonte y tener esa interseccionalidad. Disculpa si no puedo pronunciar la palabra bien. Eh, pero una de las cosas que me interesa o una de mis inquietudes es cómo yo, por lo menos traigo porque tengo entendido o presente que el tema dominante tiene que ser en el ámbito legal, pero como yo, partiendo de mi profesión, o por lo menos, vamos a decir, alguien de la humanidad quiere traer un aspecto de las humanidades al ámbito legal, alguien de naturales quiere traer ese aspecto de ciencia al ámbito legal, cómo trabajo o cómo incorporo la fuente que ese, esa tema o esa área que trabaja a ese ámbito, además de vincularlo con un caso o con una ley legal. O sea, cómo trato la fuente mía, mejor dicho, trato la fuente que yo estoy trayendo como alguien que no es de leyes a leyes. Yo creo que esa es la pregunta que quiero preguntar. Sí, ahí lo que entiendo por tu pregunta sería si yo, por ejemplo, estudiante de filosofía, quisiera hablar sobre la ley promesa, que es una de las líneas editoriales que tenemos, y quisiera abundar sobre el tema o presentar algo al respecto, como yo cito un libro de Aristóteles o alguna opinión o
algún tipo de análisis o una fuente como un libro, un artículo de esa área del conocimiento. Si por ahí va la pregunta y te entendí bien, ahí lo que corresponde es buscar en el manual de citación uniforme cuáles son las reglas de citación que le corresponderían a esa fuente particular, sea un libro, una revista, etcétera. De hecho, en el propio manual, lo que pasa es que no lo tengo aquí presente conmigo ahora mismo, pero en el propio manual se dispone para cómo citar la Ética Nicomaquia de Aristóteles, por dar un ejemplo. Eh, si la pregunta va por la línea de cómo uno, el conocimiento de otras áreas del saber, como filosofía, psicología, trabajo social, etcétera, cómo uno pues lleva eso al ámbito jurídico, pues dentro de todo el derecho a veces se entiende como una ciencia social en su gran medida que es cuestión de el análisis que se esté llevando en esta otra área, pues darle unos matices, ¿no? De alguna ley, el impacto que pueda tener, por ejemplo, un caso de gran envergadura y cómo se impacta los derechos de determinada comunidad, por ejemplo, de un espacio, cuestiones de construcción, cuál es la jurisprudencia sobre el derecho ambiental ahora mismo en Puerto Rico. La cuestión es que desde esa área propia de estudio, uno pueda ver cómo el derecho incide en esa área y desde la propia área, pues opinar al respecto, utilizando, si el interés es publicar en la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, utilizando las reglas de citación que dispone el manual. Pero por eso mencioné las bases de datos al principio, porque ahí, pues, si te interesa estudiar algún caso en particular o una ley o algún material legislativo o material administrativo, y, por ejemplo, quieres hacer un análisis a partir del eterno retorno de Friedrich Nietzsche sobre las cuestiones de vida digna o cómo la doble gobernanza que hay actualmente entre un gobierno que a la misma vez tiene que pasar sus medidas legislativas o proyectos de ley por esta otra entidad que es la ley de supervisión, la Junta de Supervisión Fiscal, cuando tiene algún impacto económico tiene que aprobarla, cómo esta doble gobernanza pues impacta, ¿no? En la educación, la vivienda en Puerto Rico y cómo eso a su vez incide en, en el sentido pues pues, etcétera. O sea, va por ahí. Es cuestión de encontrarle morada a estas inquietudes desde la propia área del saber o del estudio eh, y darle estos matices legales, que es posible y pues por eso quizás es la primera parte presentarle los posibles recursos que pudiesen tener para Ok. experimentar y explorar esa área. Muchas gracias, Adrián. Y entonces, como para fundamentar y asegurar que estoy entendiendo, entonces utilizo, por ejemplo, el libro de la ética de Nicomaco, como bien mencionas, lo trato como si fuera a citar un libro, como un libro de leyes. Exacto. Exactamente. Ok, perfecto. Como Ese menciona, pues será. los libros de Ujú, leyes están los DPR, que recogen que es ujú, una colección que recoge los casos. Están los LEPRA, que es una colección que recoge las leyes de Puerto Rico, y es que están anotadas. Y ujú, los tratados, que ujú. son personas que estudiaron, por ejemplo, no necesariamente estudiaron derecho, pero personas que escriben sobre un tema de derecho y le dedican un libro completo. Así que la ética nicomaquia sería ese libro que desde la filosofía se quisiera citar para atender alguna problemática jurídica o legal. Ok, perfecto. Entonces, y para todo propósito, todos estos tipos de conocimientos que no son de leyes caerían bajo como referencia secundaria, porque al fin y al cabo, como que pienso yo, que uno está trayendo estos saberes externos de la ley para como que argumentar o por lo menos facilitar que el planteamiento que uno está haciendo se valide o fortalecerlo. Si seguí bien. Y corrígeme si me equivoqué o me quedé Sí, perdido en un va, punto.
Me parece que va por ahí que va por ahí la forma en cómo uno puede acercarse a Ok. seguir expandiendo, ¿no? Y Ujú, problematizando las ujú, cuestiones que pues acontecen en el mundo jurídico y entendemos que voces de otras comunidades y otras áreas del saber son importantes para que esa reflexión continúe en crecimiento. ujú. También queremos romper cualquier insularismo que se pueda crear de ese conocimiento y apelar también a cómo nuestros compañeros y compañeras del norte, sur, del este, del oeste, de las diferentes partes del mundo, cómo están atendiendo estas cuestiones. Ok. Entonces, yo creo que para ir culminando con mis intervenciones de preguntas, ya que estoy aprovechando que nadie más en el momento no tiene duda, aprovecho y pregunto, como no estoy familiarizado con el planteamiento de los artículos. El problema es como que proponer un caso, o sea, ya siguen siendo un caso que se trabajó legalmente, o unos hechos que ha sucedido y después vincularlo con la ley o con la el derecho que quiere analizarlo y después cómo uno lo va incorporando y después uno une a los dos. Así, yo te entendí bien cómo el escrito académico en derecho funciona. ¿Puedes repetirme la pregunta, que no te seguí? Ahí, por Sí, sí, favor. es que siempre la estructura de cómo se redacta los artículos de derecho, que según tenía entendido, y corrígeme si me equivoco, que era presentar unos hechos, ya bien siendo un caso que se ha trabajado anteriormente, la ley principal que uno quiere analizar y después como que incorporar los dos en el análisis. Sí, un escrito jurídico típicamente comienza pues por uno poder exponer cuál es el derecho, ley, caso de interés, una breve exposición de los hechos, luego aplicar el derecho que uno entiende que ayuda a expandir el análisis sobre determinada problemática. Y una vez que eso suceda, pues luego el derecho se aplica a los hechos y por último se concluye. Ok, ok, Pero ok. el escrito jurídico sigue también un estilo de estructura de ensayo donde tienes la introducción, expone las secciones de las que quieres tratar, ¿verdad? Para seguir profundizando sobre el tema. Pero dependería del escrito jurídico, o sea, por ejemplo, un memorando sigue estrictamente el estilo que te acabo de mencionar, hechos, derecho, derecho a los hechos, conclusión, pero un artículo académico seguiría más el estilo, pues de un artículo, como cualquier otro. Ok, ok. Pues en ese caso, por lo menos si tengo alguna duda o pregunta, en un momento que coincidamos, te sigo preguntando, indagando en el asunto. Nada, Perfecto. Ahora sí. eh, con eso dicho, si no va a haber más dudas o preguntas, quisiera agradecerle nuevamente a todos que están aquí por acompañarnos a estar con nosotros en estos momentos y especialmente a Adrián Vega, que es nuestro recurso en esta tarde de hoy, slash noche, y, nada, y también a la revista jurídica de leyes por esta iniciativa. Y nada, esperemos que pueda ocurrir esa interseccionalidad entre el mundo académico. Y nada, y con todo eso dicho, le notifico para nuestra audiencia que está aquí, envié unos enlaces que si necesitan unos certificados para el webinar de hoy, puede accederlo. También la retroalimentación de los webinars nos ayuda un montón. So, para asegurar que nosotros estamos haciendo los webinars bien y seguir mejorándolo. Y con todo eso dicho, ahora sí, concluyo este webinar de hoy y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes.